Voy a invitar a nuestro querido pastor Delfín que nos guíe en una oración, por favor, para empezar esta noche. Hay un ruido fuerte, perdón, pastor. Eso es una... Dos celulares en una sola Tienen casa. que apagar su micrófono para que se escuche mejor. Si apagan su micrófono al pastor ahí, no se apaguen. Ok, oremos. La bulla, por favor, apaguen los micrófonos. Pásenme la afición, hermano Nilsson, por favor. Ya, le paso. Voy a apagar los micrófonos. Ya le pasé. Ok, listo. Ok, recién voy a poder manejar me puse, voy a activar los micrófonos que ingresen, lo vamos a desactivar un ratito, por favor. Ok, estoy desactivando todos los micrófonos. Silenciar a todos. Ok. Ya, oremos entonces. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Para empezar, Señor, este primer módulo de este recogido, que va a ser de 9 módulos, Señor, que tú, Señor, sea obrando en el facilitador, Pastor Eloy, Señor, que tú le des sabiduría e inteligencia. Pedirte, Señor, que también los que están en la sala, que tú nos ayudes a entender, a comprender, y que podamos también hacer las réplicas, Señor, con nuestros grupos, con nuestros hermanos. Padre, ayúdanos a aprender lo que tú quieres, Señor, prepararnos para tu obra. Gracias, Señor, por este tiempo, que tú nos ayudes, Señor, con la tecnología, con la señal también, que está ahí, desde ayer está mala señal, Señor, que tú estés obrando en ello también. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor Eloy tiene el tiempo. Bien, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder hacer un vuelo sobre el Antiguo Testamento. Y voy a tratar de, en 5 sesiones, empezando de hoy, compartir lo más esencial, pero quisiera animarle a leer la Biblia día a día, y esta lectura que estoy animándole es para que usted lea, aunque no entienda. Lea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mientras no tenemos un pantallazo general de la palabra de Dios, probablemente muchas cosas se nos complican para entender y para también, peor aún, para explicar. Y es muy bueno hacerlo. Son 96 horas que se necesita para leer toda la Biblia. Eso se sabe porque algunos años se ha hecho jornada de lectura de la palabra de Dios, allá en Cochabamba especialmente, ahí en la plaza 14 de septiembre, en el mes de septiembre, en el mes de la Biblia, y se ha tardado más o menos entre 94 y 96 horas. Leían continuamente, venían hermanos de diferentes
iglesias y leían un determinado tiempo, así que sumado, eso era más o menos el promedio, leyendo una velocidad normal, ¿no es cierto? Así que si no va a leer en voz alta, puede avanzar mucho más rápido. Así que la sugerencia es que usted 96 divida entre el tiempo que quiere trabajar para poder leer la palabra de Dios. Esta noche vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a ver un video que nos va a dar un pantallazo. Eso es lo bueno de la tecnología, hay recursos y puede entrar a esta página y sacar varios resúmenes así de la Biblia. Yo después, si quiere, le mando el link, pero vamos a entrar en eso porque son 14 minutos aproximadamente y luego continuamos, ¿listo? Así que atentos, ahí va. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torah, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que ¿Alguien mencionó, no se está escuchando? Sí, pastor, yo no puedo ver ni escuchar. Si está con celular, tiene que irse a la pantalla, tiene que girarlo hasta que le salga. Sí. ¿Girarla? Sí, su celular, muévale tiene varios puntitos, recórralo a la derecha o izquierda, depende cómo está. Ok, a ver, voy a intentar. Y va a ver el video que está ahorita. Ahora sí, pastor, gracias. Ok, ya, gracias por avisar. Reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy, muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida, e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los Profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas, Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos.
La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella. A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra, similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva. Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos, sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece, terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene 2 subcolecciones.
Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Neviim, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Neviim es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos 3 libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. 2 de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo.
Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy. Bien, ¿qué les pareció el resumen? Es lo que vamos a trabajar esta semana y me parece que esto es uno de los, al menos en todas las cosas que he visto, uno de los resúmenes más espectaculares en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento. No sé si todos han logrado recibir y han hecho copia de su material, ¿sí? O todavía no lo han abierto. No, todavía. Ya, ahora vamos a abarcar este material. Yo he tratado de buscar algo que más o menos resuma. Hay muchos materiales buenos, gracias a Dios y a la tecnología y a ministerios que dan la oportunidad de compartir, como el caso del material que les he enviado. Ahí en la primera página, presentación básica, dice: la Biblia es un fenómeno que puede explicarse de una manera. Es la palabra de Dios. No es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Es decir, que la Biblia como tal trasciende la mente humana y no puede existir meramente otra explicación más que concluir que es un libro de carácter divino. Ahora recuerde, el Antiguo Testamento ha sido escrito aproximadamente en un periodo de 1000 años. Ahora, diferentes autores, diferentes oficios de los autores, pero hay una unidad en todo su contenido. Y eso es una cosa difícil de lograr aún estando juntos en un mismo periodo. Por ejemplo, de ejemplo nomás tenemos la cuestión del coronavirus, ¿no? Hay médicos que dicen que se tiene que seguir este protocolo y hay otros que salen con otra cosa y miren, entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? Hasta la famosa Organización Mundial de la Salud se equivocó. Pero ¿cómo es posible que la Biblia, a pesar de ese aproximadamente de 1000 años, diferentes autores pudieran escribir algo y no se contradigan entre ellos? La razón: Dios es el autor, a través de su Espíritu Santo inspiró. Por eso el apóstol Pedro decía que ninguna profecía ha sido escrita por voluntad humana, sino que esos hombres fueron guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que marca la diferencia de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, cuando uno lo lee, toca a las personas. Cuando una persona lee la palabra de Dios, es transformada, es cambiada. ¿Cuál es su significado de la palabra Biblia? Ahí en el video mostraba, la palabra Biblia se deriva del vocablo griego biblos, que significa rollos o libros. El término es empleado para designar las escrituras, tanto las del Antiguo como las del Nuevo Testamento, reconocidas y utilizadas por las iglesias cristianas evangélicas. Tomando en consideración lo antes dicho, se puede decir que ella es una colección
o antología de escritos sagrados, es decir, una biblioteca. Así que la traducción de Biblia sería biblioteca. Es una biblioteca y son 66 libros, ¿verdad? Entonces, ¿y está dividido en cuántas partes? ¿En cuántas es la división de la Biblia? En dos. 39, 27. ¿Sí? Antiguo y Nuevo Testamento, y 29 y 27 el Nuevo Testamento. Ahora, y hay algo que debemos descartar en sus apuntes, la primera lección, los que tienen, conceptos y elementos básicos del Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos tomos, Antiguo y Nuevo. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo lo que logra la diferencia entre uno y otro testamento. Y prácticamente la historia de la humanidad se divide antes de y después de Jesucristo. Un grupo argentino, el trío Mar del Plata, en una de sus canciones mencionaba justamente eso, ¿no? ¿Por qué el centro de la historia fue tu hora de nacer? Haciéndose la pregunta, ¿por qué? Y moros y cristianos, por así decir, gente que cree y no cree en Dios, tiene que reconocer, hubo un antes y un después de Cristo. Marcó el hito de la historia del ser humano. Y entonces también sucede en cuanto a lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? La diferencia ahí es de que los del Antiguo Testamento creían a cuenta de, y los del Nuevo Testamento, es decir, nosotros creemos ya pagó. Cuando éramos niños, mi mamá viajaba mucho, ella nos crió, y entre las cosas que ella hacía, aparte de costurar, hacía ropa y iba a vender. Y a veces viajaba a las ferias en los pueblos. Yo no era tan afecto a viajar porque me indisponía, ¿no? Y entonces, mamá, para prever nuestra alimentación, le hablaba a la dueña de la pulpería. Y a veces cuando mamá no tenía en efectivo en ese momento, le decía, por favor, le da nomás a mis hijos y lo anota. Cuando yo venga, yo se lo voy a cancelar. Así que teníamos instrucciones de algunas cosas que teníamos que sacar de la tienda. Ahora, y decía, mi mamá cuando venga le va a pagar. Mi mamá cuando venga le va a pagar. Y llegaba el momento, ella pagaba la cuenta. Pero a veces mamá tenía lo suficiente y entonces dejaba adelantado el dinero. Entonces ella nos decía, he dejado tanto de dinero en la venta, así que cualquier cosa piden, pero van haciendo anotar en lo que están gastando. Así que algunas veces iban a la tienda, cuando ella había cancelado, mi mamá ya pagó, así que vengo a pedirle esto. Mi mamá ya pagó. Ese es más o menos de cómo se ve entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que decir, ya pagó. Incluso aquellos pecados que no cometió, Jesús ya pagó en la cruz. Amén. Ahora, pero los del Antiguo Testamento no, esperaban, era una cosa futura. Por eso el salmista, por ejemplo, dice que los pecados son cubiertos. No habla son borrados. Porque no había muerto Jesucristo todavía, no había hecho su obra redentora, por eso era a cuenta de, iba a morir. Ahora, eso es el punto que debemos distinguir entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una colección, como mencionó el hermano, 39 escritos en hebreo y algunos pasajes en arameo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Muchas veces escucho esas frases que dicen, bueno, yo soy del Nuevo Pacto, yo ya estamos bajo la gracia, ¿ya para qué Antiguo Testamento? No, totalmente erróneo esa percepción, ¿no? La Biblia en realidad es una biblioteca de 66 libros escritos en un periodo de 1500 a 1600 años. Los 39 libros del Antiguo Testamento aparecieron a lo largo de unos 1000 años, aproximadamente entre el año 1400 a 400 antes de Cristo. Es decir, 400 años antes de Cristo ya más o menos se tenía lo que es el canon del Antiguo Testamento. Aproximadamente, dice, 40 escritores participaron en la producción de 66 libros.
La palabra canon viene del idioma semítico que es caña, ¿no? Que usaban para medir, o lo que llamaríamos una vara. Antes se usaba como para medir vara. Ya vendían las telas por vara, ¿no es cierto? Ahora, esa es la idea de canon. Ezequiel 40, verso 35, ahí hay que corregir, está 403.5. Entonces, habla de eso, de que hay una medida, dice Dios, ¿no? Así que era común usar la caña para medir. Yo estoy tratando de pensar en la caña, acuérdense que tiene como varias divisiones, entonces uno podía decir, tantos cuadritos o tantos espacios, lo que es una caña. Ahora, el latín y el castellano transcribieron el vocablo griego en canon. La expresión además adquirió un significado metafórico. Se utilizó para identificar las normas o patrones que sirven para regular y medir. Así que llegó a significar una regla de conducta o norma de conducta. Entonces, ya se usó de esa manera la palabra canon. Ahora, en la traducción judeo-cristiana, el canon tiene un propósito triple. ¿Por qué se ha hecho esto? Primero, ¿por qué se ha hecho el famoso canon bíblico? Identificar y conservar la revelación, ¿no? A fin de evitar que la gente se confunda. Recuerde que la palabra de Dios tiene que llegar, como ha llegado a nosotros, a las siguientes generaciones. Y Dios de una manera espectacular ha cuidado de que eso se mantenga fiel a lo que fue al principio los escritos. La otra cosa es impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Ahora, hay muchas traducciones de la Biblia y es bueno conocerlas y leerlas. La mayoría de los cristianos evangélicos nos hemos adecuado y adaptado a la Reina Valera versión 60. Y muchos no salen de esa, ¿no? Y dicen, no. Ahora, es muy buena traducción, es innegable. Ha tenido algunas correcciones, ¿no? Pero sigue siendo una de las mejores traducciones. Pero no significa que es la única traducción. El otro aspecto que debemos notar en esto de la traducción de la palabra de Dios es que el lenguaje es dinámico. El lenguaje del ser humano es dinámico. Por ejemplo, hoy usamos una frase, whatsappear. Los jóvenes usan whatsappear. ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué están diciendo cuando hablan de whatsappear? ¿Alguien? Están usando el WhatsApp. Ya, que están usando. ¿Y whatsappear qué significaría prácticamente? Conversar. Vamos a conversar, vamos a escribir. Charlar, teclear. Ya, ok. Teclear. Ahora, pero, ¿qué es la traducción de WhatsApp? ¿Qué significa WhatsApp? ¿Qué es eso? Una forma de comunicación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, bueno, la traducción. WhatsApp, esa es la traducción literal, ¿ya? Pero en la práctica nosotros entendemos otra cosa, ¿ah? Ahora, otra palabra. Hamburguesa. ¿Qué es hamburguesa? La Toby. La Toby. Es un pedazo de carne molida en medio de 2 panes. Listo. Sería un emparedado de carne, ¿no? Pero la palabra hamburguesa, ¿de dónde viene? Como dicen los jóvenes, es de Gringolandia, ¿no es cierto? Es una palabra del inglés. ¿Qué significa? Ahí nos pillaste ya. ¿Ah? Ahí nos pillaste ya con nuestro inglés básico. Ahora, es eso, un emparedado, pan y carne, ¿no? Ahora, pero nosotros lo hemos castellanizado, ¿no?
muchas palabras. Por eso le dije, el lenguaje es dinámico y tenemos que entender que para traducir también palabras que antes se entendían, hoy no se entienden tanto. Por ejemplo, la Reina Valera, la versión antigua, la palabra amor de 1 Corintios no traduce como amor, sino habla de la palabra caridad. La caridad es sufrida, la caridad es benigna. Pero si nosotros ahora, ¿qué entendemos por caridad? Dar una limosna. Algo así, ¿verdad? No se entiende, pero amor se entiende de otra manera. Así que en este proceso de traducir la palabra de Dios e impedir que esa traducción sea modificada, entonces es que los que han establecido el canon bíblico, hay gente que Dios ha usado de diferentes maneras para que esto se mantenga. Así que el otro propósito es brindar a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación. Yo me acuerdo de la primera paráfrasis de la Biblia, surgió el año 79, ¿no? Del Nuevo Testamento. Lo más importante es el amor. Se hizo una edición especial y patrocinada en ese entonces por el gobierno de esa época. ¿Ya? Fue año en que Sociedad Bíblica también fue condecorada con el Cóndor de los Andes por todo el servicio que había hecho. Ahora, esa paráfrasis no era una traducción. Paráfrasis es decir, en otras palabras, en palabras más entendibles, el pasaje, ¿no? Se hizo muy popular. Ahora, ¿qué era lo interesante? Yo me acuerdo cuando regalé a un hermano uno de estos Nuevos Testamentos y le hago leer el pasaje y, ¿sabe? Él me dice, ahora hermano, ya no necesito que me explique. Ahora ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque estaba en el lenguaje que él entendía. El autor original de lo que es la paráfrasis, la primera, lo tradujo de la versión del inglés, la King James, para que sus hijos lean, porque el lenguaje de la King James es más o menos como la versión antigua para nosotros, la de 1909, ¿no? Y entonces, para un niño eso entender era complicado. Así que lo que hizo su papá inicialmente fue ir parafraseando en un lenguaje entendible para sus hijos. Y luego alguien vio que era espectacular, le animó a que se hiciera, se hizo un equipo y se tuvo la primera paráfrasis de lo que es la Biblia, ya después Biblia completa, ¿no? Ahora, pero las traducciones no se hacen de esa manera. Las traducciones agarran los manuscritos, los códices y hacen al lenguaje al que se está traduciendo, ¿no? Se sigue otra norma. Por eso, los libros las Biblias que son paráfrasis, no es para enseñar doctrina, porque es para que se entienda. Pero las traducciones, sí, de ahí tenemos que mantener. Ahora, ¿qué ayuda? Usted no sabe el griego o hebreo, entonces esa es una de las ventajas de tener varias versiones de la Biblia. Hoy en día ni siquiera tenemos que comprarnos Biblias, ¿no? Yo me compro, le estaba comentando la otra semana al grupo, una manera de animarme es que yo cada que leo la Biblia me regalo una Biblia. De premio, pues me animo, ¿no? Si yo no me amo, ¿quién me va a amar? Así que me doy mi premio y me regalo una Biblia, ¿no? Y entonces, esa vuelvo a leerla. Y sabe, es espectacular. Y después ya vi un artículo que decía, por ejemplo, para que no tengamos ese problema que viene a las personas mayores, ¿qué se llama? Es un alemán, decía una... Alzheimer. Alzheimer. Ahora, para que no nos venga eso, dice, es bueno salir de lo que ya conoce su mente. Ya está mecanizado en la 60, entonces usted empieza a memorizar versículos en otra versión, entonces las neuronas van a estar funcionando todavía, ¿no? Así que hasta... Ahora, ahí les decía cosas espectaculares. Por ejemplo, yo estoy leyendo en esta versión digital también, YourVersion, no sé si han escuchado, es una aplicación en
puede usarlo para su celular y perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno encuentra pasajes y cuando vas viendo esos pasajes, dices, wow, ay. Por ejemplo, voy a leerles Romanos 8:18 que compartí esta mañana en el muro, mi muro. Dice el pasaje en la traducción Palabra de Dios para Todos. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Eso dice Romanos capítulo 8, versos 18, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Pero mire ahora, yo voy a hacer esto. Hago nada más, aprieto un botón, dice aquí, comparar, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Yo no he bajado todas, pero miren, la traducción del lenguaje actual dice, estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, sino si lo comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a él. En la NTV, la nueva traducción viviente, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. En la palabra versión hispanoamericana dice, considero, por lo demás, que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. Y la nueva versión internacional dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es decir, cuando yo apelo a diferentes traducciones, entonces doy más claridad al pasaje que quiero explicar. Esa es una de las ventajas. Y miren, Dios aún en eso ha sido misericordioso, que ha permitido que estas traducciones mantengan el contenido. Ahora, en algunas, por ejemplo, la nueva versión internacional, yo me acuerdo que mucha gente dice, no, pero lo ha borrado de un plumazo la última parte de San Marcos y cosas así. La razón es que en muchos manuscritos, algunos pasajes o algunas partes no están. Y entonces los autores inicialmente borraron. Ahora han corregido eso y lo han vuelto a colocar, pero ponen una nota. En algunos manuscritos no existe esta traducción. Entonces, eso para tranquilidad de aquellos que tal vez son leales a la Reina Valera versión 60, ¿cierto? Ahora, por eso tuvieron ese temor de cuidar el texto bíblico y por eso también es importante estudiar lo que estamos haciendo ahora, la palabra de Dios. En los comienzos del siglo IV, la palabra canon ya designaba la lista de libros contenidos en la Biblia, pero a veces también señalaba la Biblia misma, expresando la convicción común entre los primeros cristianos de que las escrituras son la norma de doctrina y conducta en la iglesia cristiana. Casi en todas las declaraciones de fe de las iglesias cristianas evangélicas tienen eso, ¿no? Creen en la Biblia como única autoridad, ¿ya?, de vida, de conducta, la palabra de Dios. Si en algo coincidimos las diferentes denominaciones, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es la norma de conducta para todas las áreas de la vida. Por canon queremos decir una lista de libros oficialmente aceptada. El canon protestante del Antiguo Testamento es idéntico al canon hebreo de las Escrituras. Para los judíos del Antiguo Testamento es la Biblia completa. Los judíos solo tienen una Biblia, que es el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Ellos no creen porque no creen que Jesús es el Mesías que Dios ha enviado. Están esperando todavía al Mesías. Ahora, eso implica que los que determinaron el canon dijeron, este es inspirado y este no. Ya era reconocido. Simplemente confirmaron lo que ya los demás creían. Recuerde, Jesús menciona, ¿no?, de que erráis ignorando las escrituras, ¿no?, y hablaba de la ley, los profetas y los salmos, ¿no?, o los escritos. Menciona el mismo Señor Jesús como parte de que era reconocido. Ahora, el otro día hablamos algo al respecto, era en cuanto a
la traducción del hebreo al griego que hicieron los judíos, reconocieron todo lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. La gente en esa época en que se hizo este trabajo, no estaba preocupada de que sus jóvenes no estaban leyendo la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no dominaban el idioma hebreo, así que para facilitar hicieron la traducción, ¿no? Se llama la traducción de los 70, porque fueron escogidas 70 personas, ¿no?, para hacer ese trabajo, ¿no? Ahora, han escuchado una palabra en el video, Tanakh. ¿Qué significa? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué es Tanakh? La ley, la Torah. La Torah. ¿Ya? Antiguo Testamento. Es lo que se considera, Tanakh sería lo que sería el Antiguo Testamento, pero que es como una abreviación de la ley, los profetas y los escritos. Usan las primeras palabras. Tanakh, Torah, la T, Nebihim, la segunda, y Ketubim. Y el acróstico entonces llega a ser Tanakh. La Torah son, ¿cuáles? Eso no nos vamos a olvidar, los 5 primeros libros de Moisés, ¿no? Ahora, los profetas, eso es desde Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores, como ellos mencionan. Ese es el Nebihim. Y luego los escritos, que son 12, o salmos, ¿no? Entonces, Salmos, Proverbios, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Eso es el Ketubim. Ahora, esa es la manera en que ellos dividieron y los grupos cristianos evangélicos aceptaron eso. Y eso automáticamente excluía a lo que la Iglesia Católica tiene como los libros deuterocanónicos. Eso ya fue posterior a muchísimos años, ¿no?, que ellos aceptaron, pero hasta ahora usted no va a encontrar a un judío que lea los deuterocanónicos o los que llamamos también apócrifos como palabra de Dios. Lee como cualquier otro libro, pero no como la palabra de Dios. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, el pueblo de Dios tenía la costumbre de estudiar la palabra de Dios. Dios le desafió a Josué que no se aparte nunca de ti este libro de la ley. Cuando hubo un avivamiento, ¿sí? Pastor Eloy, estamos en hora. ¿Ya? Agradecemos su tiempo. Mañana vamos a empezar. Tratemos, hermano, de entrar a puntual, 8:30, para ganar más tiempito. Saben que hay mucho que avanzar, mucho que aprender. Así que les animamos a estar a las 8 en punto de la noche. El pastor Eloy va a continuar con su tema. Entonces, gracias, pastor Eloy. Pedirles para mañana, por favor, lean todo el sector de la primera sección hasta donde ahorita les digo, donde dice cronología de la fecha aproximada. Aproximadamente tienen que leer unas 2, 3, 6 páginas. ¿Listo? Para poder avanzar lo más rápido que podamos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Amén. Quiero hacer una recomendación. Amén. Quiero hacer una recomendación a todos los que han entrado. Algunos no me han dado sus números de teléfono. Por favor, anótese mi número y me manda un mensaje con su nombre completo y su número para que yo pueda enviarles el material que está hablando el pastor Eloy. Yo lo tengo, se lo tengo que enviar, pero necesito nombre completo y número para incluirlo en los grupos también. Hay un grupo que se llama Catalyst Cobija, hay un buen grupo de hermanos ahí, pero también hay otro grupo que se llama
Catalyst Nacional, que son hermanos de todos los departamentos. Así que mándenme su número, anote mi número, es 716-82-797. 716-82-797. Y me envía su número y su nombre completo y yo le voy a enviar el material. Muy bien, vamos a entrar al otro tema de la noche, que es el alimento de la Biblia. Para este tema hemos invitado al pastor Julio Acosta. Él va a dar esta noche ese tema. Entonces le damos la bienvenida al pastor Julio Acosta con el tema el alimento de la Biblia. Buenas noches, pastor Julio. Adelante con el tema de la noche. Buenas noches. Buenas noches. A riesgo de que les dé embolia por tanta información, tanta enseñanza, yo voy a tomar estos minutos para compartir con ustedes que es un tema más liviano, más inspiracional, porque la intención es provocar en usted un hambre y sed de esa palabra de la cual estamos hablando. Ahora, el pastor Eloy nos ha hablado muy bien sobre la Biblia, acerca de la Biblia. Nosotros vamos a ver cómo la Biblia se convierte en nuestro alimento diario. Usted y yo sabemos que dependemos del alimento. Es más, se dice que nosotros somos lo que comemos. Físicamente hablando es así. Usted es lo que come. Si usted come bien, comer bien no es comer mucho, es comer lo que debemos comer. Si comemos bien, nosotros vamos a estar bien alimentados. Entonces la apariencia que tengamos va a denotar que nosotros estamos bien alimentados, ¿verdad? Porque si andamos raquíticos y desanimados y cabizbajos, mucho de ello es sencillamente el reflejo de la alimentación que tenemos. Por eso una persona muy bien alimentada va a tener un semblante que refleje que realmente está bien alimentado. Ahora, no sé si me permiten, les voy a compartir el PowerPoint que preparé para esta ocasión y que está basado en este bonito tema que se llama el alimento de la Biblia. Me gusta mucho pensar en esa idea porque nosotros los humanos somos espíritu, alma y cuerpo y no tenemos ningún problema para alimentarnos bien físicamente. Todos nosotros comemos sin problema 3 veces al día, 4 veces, 5 veces al día. Y de vez en cuando nos mandamos un churrasco o un buen locro, un majadito, una patasca, ¿verdad? Así que estamos familiarizados con el alimento para el cuerpo. Pero no somos solo cuerpo, nosotros somos alma y somos espíritu. Y de la misma manera que el alma y el espíritu necesitan alimentarse, también el cuerpo. Así que la Biblia dice, mire usted, acerca del hombre bienaventurado, que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. La persona bienaventurada, es decir, dichosa, feliz, es una persona que invierte tiempo en la palabra. Y no solo eso, no solo de noche y de día, sino que lo hace con un gusto especial. Cuando a nosotros nos encante la palabra de Dios y nos deleitemos en ella, tal y como cuando comemos nuestro plato favorito, cualquiera que sea, un buen fricasé ahí en La Paz, ¿no? La calapulca en Potosí, etcétera, etcétera. Cuando comemos nuestro alimento favorito,
Yo sé que todos nos deleitamos en eso, un buen postre, en fin. Así que Dios nos habla de su palabra en términos de alimento. Ahora fíjese usted lo que dice el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay un afán en la Biblia. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que si bien es cierto cuando recibimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos como bebés espirituales, pero poco a poco tenemos que ir creciendo, y para el crecimiento es esencial la leche espiritual, la palabra de Dios. Así que la leche es tan necesaria que sin ella un bebé no crece. Es muy interesante que cuando un bebé nace, los pediatras dicen, nada de mamadera, el pecho de la mamá, la leche materna, eso es lo que lo va a hacer crecer. Porque tiene unas características especiales que solo la leche materna puede dar. Ahora, la leche espiritual es la Biblia, pero luego dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí se compara la palabra de Dios a la miel, que es dulce, que es sabrosa, que nos deja con un sabor muy especial. Así que la Biblia es leche, la Biblia es miel, pero si usted quiere un sándwich necesita el pan, ¿verdad? Así que la Biblia también es pan, lo que sale de la boca de Dios. Dice aquí que el Señor afligió en el desierto a los israelitas y ahí lo sustentó con maná, que era una comida que no conocía ninguno de ellos, ni sus padres, ni nadie. Y lo hizo, dice, con un propósito. El propósito por el que les hizo probar el maná, este pan especial, fue que ellos entiendan, que ellos conozcan que no se vive solo de pan, sino que se vive de todo lo que sale de la boca de Jehová. De eso vivimos. Nosotros vamos a vivir, vamos a tener vida, en el sentido más estricto de la palabra, si nos alimentamos de la palabra, tendremos vida espiritual. Usted me muestra a un cristiano que no crece, un cristiano que no cambia, un cristiano que sigue lo mismo, el mismo esposo, el mismo padre, el mismo trabajador, la misma ropa, hasta el mismo look. Y yo le voy a decir, este hombre no está creciendo. ¿Y por qué no está creciendo? Porque aunque físicamente puede estar grandote, fornido, espiritualmente puede ser un raquítico, sin alimento para su espíritu. No se olvide nunca que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así que alimentamos nuestro cuerpo con alimento físico, pero alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, que ese es el pan, el alimento básico que se come en todo el mundo. Ahora, en algún momento, el apóstol Pablo estaba muy preocupado otra vez por el crecimiento. Esa es una preocupación constante de Dios, de que nosotros no nos quedemos como bebés espirituales, sino que crezcamos. Así que Pablo dice, yo les di a beber leche y no vianda. ¿Qué quiere decir vianda? Es un alimento más sólido, más completo. Sólido porque ya contiene no solo lechecita, sino carne, proteínas, ¿no es cierto? Todas las otras cosas que necesitamos, las sales, los minerales, todo eso viene en los alimentos. Y está hablando acá precisamente de eso, de alimentos sólidos. Fíjense lo que le dice Pablo. Yo creo que Pablo es el autor a los hebreos, es una convicción personal. Les dice a ellos otra vez, ya no son los mismos, ya no es a los corintios, es a los hebreos creyentes.
que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, fíjense ustedes que los hebreos, los israelitas, tenían la palabra desde siglos atrás. Pero dice, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una preocupación por el crecimiento y el crecimiento depende de la alimentación. Si el cristiano no crece como los corintios o como los hebreos y tienen que dársele todo el tiempo leche, leche y lechecita y nada más que eso, no hay la capacidad de crecimiento como para hacer, por ejemplo, el servicio que Dios quiere que hagamos, tiene que ser hecho por un hombre maduro. El predicar la palabra, el hacer discípulos, este es un trabajo para los maduros. El edificar a los nuevos creyentes, el guiar la iglesia, esto es un trabajo para maduros. Y si todo el tiempo necesitamos solamente leche, entonces estamos en problema. El desafío para nosotros hoy, mis estimados, es a que consideremos la Biblia como nuestro verdadero alimento. El propósito de este curso es ayudarle a usted a entender cómo puede comer la palabra de Dios, cómo la Biblia puede convertirse en alimento para usted. Dice el apóstol Pedro otra vez la preocupación del crecimiento. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ven, hay una intención bien clara en las Escrituras de llevarnos al crecimiento. Crecer, crecer y crecer, espiritualmente hablando. Inclusive la Biblia dice claramente cuál es la meta del crecimiento. Fíjese usted que acá dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nuestro crecimiento cristiano tiene como meta ser como Cristo. Que las personas que estén a nuestro alrededor vean en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, el mismo carácter del Señor Jesucristo. Crecer, esa es la preocupación. Y en esto es clave la alimentación, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, aquí está la palabra, siguiendo la verdad de la palabra de Dios, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad que es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios es lo que nos va a hacer crecer. Es nuestro alimento. Ahora, sería muy interesante que entendamos un poquito un concepto que es el que va a ir guiándonos en este tiempo. Este es el concepto de asimilación de los alimentos. Esto no es una clase de biología, pero nos va a ayudar a entender. En el proceso de asimilación o digestión, primero está la masticación y la saliva. Aún antes de eso, ya los nutricionistas hablan de eso en los últimos años recién, la nutrición, la buena alimentación, la buena digestión, empieza no con la masticación, dicen ellos, empieza desde la vista y el olfato. Así que cuando usted entra a la cocina y huele rico, fíjese usted que su cuerpo empieza a prepararse para la comida, para el almuerzo, porque la vista y el alimento activan al cuerpo para prepararse para la digestión, para la asimilación de los alimentos. Pero aquí está, biológicamente hablando,
la masticación y la salivación. Después viene la deglución, que es cuando usted traga, ¿no es cierto? Y empieza a bajar a través de ese conducto que es el esófago. Y después llega al estómago, donde es procesado el alimento. Y a partir de la acción del estómago y el hígado, el alimento es asimilado en el cuerpo. Eso es muy interesante. El resto ya es más conocido, ¿verdad? Jesús decía, lo que hemos comido se va a la letrina y listo, la defecación. Pero aquí, este cuadro es el que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de que la palabra de Dios es nuestro alimento. Nosotros vamos a aprender a comer la palabra de Dios. Pero esta noche voy a ir avanzando, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Sé que tenemos tiempo limitado. Y tenemos martes, miércoles, jueves y viernes para continuar. Yo espero, mis hermanos, que al final de estas conversaciones que estamos teniendo, nosotros de veras fomentemos una alta, qué sé yo, necesidad de la palabra. Que realmente tengamos hambre y sed de la palabra. Porque si hay hambre y sed, entonces la palabra se convierte en un verdadero alimento para nosotros. Ahora, siguiendo con esta idea, es cuestión de corazón. Para el cuerpo es cuestión de estómago, de hígado, de sistema digestivo. Pero para el espíritu es cuestión de corazón. Es cuestión de corazón. No por nada decía el profeta Ezequiel en 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Tome nota de eso, por favor, porque aquí estamos hablando de un corazón nuevo que es el que va a hacer posible que la persona experimente vida espiritual. Es cuestión de corazón. Si nosotros tenemos un corazón viejo, lleno de mañas, lleno de engaños, lleno de mentiras, un corazón que no ha sido tocado, transformado por Dios, ¿sabe? La palabra rebota ahí, en ese corazón. Y no hay asimilación, no hay este proceso de asimilación. Simplemente llega a la cabeza, de repente inclusive crece la cabeza, crece el intelecto, crece el conocimiento, pero la Biblia no se convierte en alimento para nuestras vidas. Es cuestión de corazón. Pero no solo eso, es cuestión de espíritu nuevo. Un espíritu nuevo y un corazón nuevo ya me habló de nuevo nacimiento. Lo que quiere decir que solamente los que han nacido de nuevo pueden asimilar las palabras de Dios y que ellas se convierten en verdadero alimento para sus vidas. Los que tienen corazón nuevo y espíritu nuevo. En palabras del Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, entonces la palabra de Dios puede convertirse en alimento para nosotros. Y la promesa de Dios era, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Qué bueno es eso. Y os daré un corazón de carne, porque el corazón de piedra es demasiado duro, no se puede sembrar ahí. Un corazón endurecido no recibe la palabra. Y si cae la palabra en ese corazón, tiene que haber una acción milagrosa de Dios para que esa persona asimile la palabra de Dios. Ahora no voy a hablar de eso, pero la Biblia habla de que las palabras de Dios son como martillo y quebranta cualquier tipo de piedra, pero eso es otra faceta de la palabra de Dios. Ahora nos vamos a quedar solo con la idea de que la Biblia es nuestro alimento. Y os daré un corazón de carne. Qué bueno eso.
Es cuestión de corazón, mis hermanos. No vamos a crecer si no nos alimentamos y no nos vamos a poder alimentar bien si nuestro corazón no ha nacido de nuevo, si nuestro corazón no está en condiciones de recibir. Las personas que tienen un corazón de piedra generalmente son personas muy metidas en sí mismos. No son enseñables. Es más, piensan que todo lo saben. Así que no quieren que nadie les diga cosas nuevas, conceptos nuevos, porque según él se las sabe todas. Nadie se la puede charlar, ¿no? Así que una persona terca, una persona empedernida en lo que está haciendo, una persona que está metida con mucha rebeldía en sí mismo, mucha idolatría de sí mismo o la egolatría, no recibe la palabra, así que no asimila, así que puede escuchar, pero la palabra no penetra en su corazón porque es de piedra. Gracias a Dios que Él promete corazón nuevo, espíritu nuevo, y mire qué más promete Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué bueno es esto, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que va a hacer posible, dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo vamos a poder nosotros practicar la palabra? Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Por eso, gracias a Dios que Él ha puesto en nosotros su Espíritu. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo habita en usted y Él le va a enseñar y va a ser posible que usted ande en la palabra. ¿Cómo poner en práctica la Biblia? Esa es una pregunta que a veces escucho de los cristianos nuevos. Uy, pero esto es muy difícil. ¿Será que hay alguien que ponga en práctica por lo menos el 1% de la Biblia? Y claro, se ve difícil, se ve imposible, pero la presencia del Espíritu Santo hace la diferencia. Es cuestión de corazón, mis estimados. Es cuestión de corazón, es cuestión de espíritu nuevo, es cuestión de Espíritu Santo operando, ministrando nuestros corazones. ¿Sabe? Ese corazón preparado. Mire usted, cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, Él hablaba de que una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, una cosecha abundante. Y luego explica, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen y la reciben y dan fruto. Es cuestión de corazón. Estas 4 clases de terrenos que menciona el Señor Jesucristo en su parábola, en realidad son 4 clases de personas, son 4 clases de corazones. Por eso es cuestión de corazón. Yo le pido a usted que en este tiempo ore mucho sobre este asunto, porque esto puede marcar una diferencia en su vida. Si hasta ahora la Biblia ha sido como un manual de funciones, que no está mal considerar así a la Biblia, pero la Biblia es mucho más que un manual de funciones. Un manual de funciones no te da consuelo, no te ayuda a templar tu carácter. Un manual de funciones no te da lo que la Biblia te da. La Biblia, cuando nosotros nos alimentamos de ella, nos da firmeza, nos da crecimiento, nos da carácter, un carácter forjado como el Señor quiere. Así que es mucho más que un manual de funciones. A veces consideramos a la Biblia como la ley y nada más que la ley. Pero quiero decirles que detrás de la ley está el autor de la ley. Y de lo que se trata es que nosotros conozcamos al autor de la palabra, que tengamos una relación con él. Y entonces la palabra puede ser revelada a nosotros. Y la palabra puede convertirse ya
en verdadero alimento para nosotros. Así que el gran desafío de esta noche que yo quisiera poner en su corazón es animarles a que la Biblia se convierta en alimento para su corazón, para su alma, para su espíritu. La Biblia, tal y como el que me antecedió estaba explicándoles, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para varias cosas. Mire, es útil para enseñar. Necesitamos ser enseñables para eso. Necesitamos anhelar ser enseñados. Es útil para redarguir. Esto quiere decir tocar el corazón, traer convicción de pecado. La palabra toca nuestro corazón en lo profundo y nos muestra lo que nosotros necesitamos reconocer y confesar. Eso es redarguir. Pero también es útil para corregir. El rumbo tiene que ser corregido. Estamos yendo en esta dirección, Dios nos muestra otra dirección y la palabra de Dios nos va a ir corrigiendo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pensamos y la Biblia va a ir corrigiendo. La Biblia va a ir quitando mentiras y poniendo verdades en nuestro corazón. Nos va a ir corrigiendo, pero también es útil para instruir en justicia, en la justicia de Dios, darnos instrucciones. La palabra instruir es muy dinámica, al igual que las otras palabras. Los 4 aquí son verbos, son palabras que denotan acción. La instrucción que nosotros necesitamos recibir de Dios, según el próximo versículo, nos hace perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esas son buenas noticias, ¿no? ¿Qué podría hacer que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? La palabra. La palabra de Dios es útil para eso. Si vamos a ser perfectos, quiere decir eso completo. Quiere decir eso maduro. Quiere decir totalmente preparado para cualquier cosa. Para servir o para vivir. La Biblia nos va a hacer capaces de enfrentar cualquier situación. Nosotros, los cristianos, ya no vivimos por emociones, ya no nos dejamos guiar por las emociones. Ahora es la palabra de Dios la que nos guía. Usted tiene que aprender a vivir por principios bíblicos en vez de vivir por emociones. Porque la verdad es que mucho nos dejamos guiar por las emociones. Hay todo tipo de emociones negativas o positivas que pueden guiar a una persona. Hay cristianos que son guiados por la euforia. Les gusta estar emocionalmente en punto alto, muy emocionados, ¿no? Pero no hay madurez en su vida. No hay madurez. Yo recuerdo muy bien a un hombre que le encantaba cantarle al Señor y salía y lloraba al frente, lloraba, pero ninguno de nosotros sabía que, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, maltrataba a su esposa. Violencia familiar, había violencia familiar. Y literalmente la maltrataba porque su esposa era chiquitita y él era un grandote. Pero me impresionó eso. ¿Cómo hacemos que esto sea algo coherente? La verdad es que no es coherente. Cuando nosotros nos dejamos guiar por emociones y nada más que por emociones, y no por los principios bíblicos, y no por la comunión que tengamos con Dios, con la relación estrecha con Dios, entonces vamos a tener ese tipo de incoherencias. Nos emocionamos delante del Señor, pero vamos a la casa y cantaba con la esposa, eso era lo más interesante, ¿no? Cantaba, cuánta pena
saber eso. Por supuesto, él necesitaba que la palabra de Dios en forma coherente haga lo que dice acá. Le enseñe, lo redarguya, lo corrija, lo instruya. Ahora, todos nosotros necesitamos lo mismo. Y eso es lo que va a hacer que nosotros nos convirtamos en hombres completos, enteramente preparados para cualquier cosa, el servicio o la santificación. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, quisiera yo llevarlos a la experiencia de Esdras. Esdras es el ejemplo de un hombre que preparó su corazón. Corazón preparado, les decía hace un momento, es cuestión de corazón. Si la Biblia se va a convertir en nuestro alimento, es porque nosotros hemos preparado nuestro corazón. Es muy importante que el corazón esté preparado. Antes de que nosotros nos pongamos a leer, o como dice acá, inquirir la ley de Jehová. Antes de eso, nosotros necesitamos preparar nuestro corazón. Mire, se lo digo de una forma muy práctica. ¿Qué pasa con el cristiano que se queda hasta las 3 de la mañana viendo películas y se levanta a las 8 de la mañana para ir a trabajar? ¿Usted cree que va a crecer en la fe? No va a crecer, uno porque ni le dedica tiempo a la palabra. Como hacíamos antes cuando éramos religiosos, se persigna nomás un ratito, hace una oración, Señor bendíceme, cuídame y chau, y ya nomás se va. La palabra no tiene cabida en su vida. Pero, ¿por qué? Porque ese corazón está lleno de cosas. Créame, mi estimado, ver películas hasta las 3 de la mañana es alimentación de su corazón. Usted alimenta su corazón con lo que ve. Mucho menos todavía si usted no escoge lo que ve. Si usted ve cosas que son indebidas, que no le hacen bien, ese es un alimento que usted consume para su alma y ese alimento lo va a llenar como, ni más ni menos que comer comida chatarra, como decimos nosotros. Comida que nos hace daño. Y luego cuando ya viene la palabra, no haya cabida, no entra, porque ese corazón no está preparado. Esdras tenía esa característica. Él preparaba su corazón antes de empezar a estudiar la palabra de Dios. Y como decía el pastor Eloy, así como los israelitas, nosotros también tenemos o debemos tener la sana costumbre de estudiar la palabra. Yo estoy hablando aquí a ministros, así que por eso les digo en estos términos. Si usted fuera un cristiano nuevo, yo le hablaría de otra manera. Pero usted ya no se puede andar regateando con el Señor, con cosas pequeñas. Usted no puede reemplazar el recibir mensajitos de la Biblia en el WhatsApp. Usted no puede vivir y crecer y alimentarse de ese tipo de palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios? Sí, está bien. Pero es otra cosa cuando usted se prepara en su corazón y se mete a estudiar la palabra de Dios. Inquirir quiere decir estudiar, analizar, investigar, averiguar. A eso se refiere la palabra inquirir. Y luego dice, para cumplirla. Mire usted, 4 cosas importantes acá. Nos preparamos para estudiar y para cumplir. ¿Qué quiere decir? Para nosotros. La estudiamos para practicarla. Estudiamos la palabra para comprometernos en su aplicación a nuestra vida. Nosotros, los cristianos, los ministros, tenemos que pensar como ministros, tenemos que estudiar como ministros y tenemos que estudiar la palabra y vivirla como ministros, porque somos diferentes, tenemos una identidad diferente. Ahora nosotros vamos a enseñar a nuestros hermanos más nuevos a hacer lo mismo, por supuesto, pero es después de que nos comprometamos a vivir la palabra que leemos y estudiamos. Y luego dice para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando estamos comprometidos con la palabra ya podemos enseñarla.
Pero un cristiano nunca estudia para enseñar. Un ministro no estudia para enseñar. Un ministro estudia para cumplir. Ese es el enfoque. Recuerde bien, los pastores no estudiamos la Biblia para enseñarla en la iglesia. Nosotros estamos desafiados a estudiar la palabra para vivirla, un compromiso férreo con la palabra. Y luego eso ya nos da la autorización para enseñarla a otras personas. Quiero terminar, antes de dejarles con el director de esta noche, para que si hay preguntas las respondamos. Quiero terminar diciéndoles esta exhortación, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Cuando hacemos esto, cuando la palabra de Cristo mora, que quiere decir habita, que quiere decir vive, entonces podemos enseñarnos, podemos exhortarnos unos a otros, ya cantamos con gracia, la palabra de Dios pone en nosotros un cántico nuevo, salmos, himnos, cánticos espirituales. La palabra hace posible esto. Así que alegrémonos, mis hermanos, porque tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere. Déjenme orar por todos nosotros un momento. Señor, nos entregamos a ti, reconocemos que tu palabra es la bendición más grande que nos has dejado. Tú nos dejaste tu palabra, que es nuestro alimento, y el cristiano es lo que hace con la palabra. Así como físicamente hablando, Señor, nosotros somos lo que comemos, así también espiritualmente hablando. Nosotros los cristianos somos lo que comemos de la palabra. Te pedimos que nos des hambre de ella, que nos des sed de ella, que todos los días dediquemos tiempo, que ella sea nuestra delicia, que la estudiemos para practicarla, para experimentarla y también para enseñarla. Que nos des el privilegio de hacer eso con muchas personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre. Esta es una petición que hacemos con fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Si hay preguntas, estamos acá para responder. Bien, mi hermano. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Habilite su micrófono y puede hacer una pregunta al pastor Julio en esta noche. Otra vez todo claro como el chocolate. Hermana Luli, Lulita, ¿cuántos años tiene de cristiana? Ya más de unos 15 años más o menos. Amén, amén. Yo quiero felicitarlo al pastor porque él creo que nos ha quedado claro, mucho alimento para esta noche y estamos muy contentos porque sabemos que vamos a aprender mucho con el pastor. Gracias. Amén, amén. Es bueno la retroalimentación. Los que enseñamos nos gusta escuchar cómo ustedes han recibido la enseñanza, porque eso nos anima más a continuar en esta labor. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Hemos tenido una asistencia esta noche de unas 32 personas. Amén. Pero podemos ser más para mañana. Así que Amén. les animo a que inviten a otros, familiares, conocidos,
Si esto usted lo ha sentido que ha sido un buen alimento, compártalo con otros para que también sean edificados, ¿no?, en la palabra del Señor. Mañana a las 9, hermano, comenzamos con el seminario de la autoestima. Los que participaron hoy estuvieron muy animados. La hermana que está con la disertación es la hermana Amalia Torres. Ella es boliviana, pero está ahora en Guatemala y nos trajo una buena enseñanza esta mañana. Así que no se lo pierda, mañana a las 9 empezamos este seminario de la autoestima. Una oportunidad para una persona que quiera decir algo o hacer una pregunta al Pastor Julio. El material ya lo envié a los grupos y si usted no está en un grupo, escríbame y la voy a poner en el grupo de Catalyst Nacional y les envío el material. Pero ya envié a los dos grupos, Catalyst Nacional y Catalyst Cobija. Ya lo pueden ver el material del panorama del Antiguo Testamento. Amén, hermano. Buenas noches, le habla María Elena. Gracias, Pastor Julio. Muy agradecida por el taller que nos ha dado. Yo tengo una consulta personal, ¿no? Amén. Yo, bueno, estoy leyendo la Biblia todas las mañanas, pero no sé si lo estoy haciendo bien, estoy haciendo un estudio sola. Estoy empezando a leer desde Hechos, ¿no? Y estoy leyendo todos los días. ¿Eso es lo más adecuado o podría yo buscar versículos en diferentes libros? Mire, hay muchas formas de estudiar la Biblia. Lo que va a medir si es la forma adecuada es si esa palabra estudiada cambia su vida, cambia su forma de pensar, cambia su conducta, cambia sus hábitos. Si la palabra está produciendo transformación en usted, entonces el método es lo de menos. Eso, cada uno en realidad va diseñando su propio método de estudio de la Biblia. Lo que yo le voy a dar son principios y usted va a poder aplicar esos principios en su propio estilo, porque son principios. Los principios se pueden aplicar en los diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no leen, solo escuchan la palabra. Y ellos testifican de que es más provechoso para ellos escuchar que leer. Ahora, usted le puede discutir a esta persona. Hay otros que dicen, no, yo lo que hago es leer la Biblia todos los años del Génesis al Apocalipsis. Ese es mi sistema. Eso está bien, cada uno decide cómo hacerlo, pero los principios que les voy a enseñar son principios de cómo aprovechar la Biblia, cómo la Biblia nos puede entrar en provecho, cómo se puede convertir en alimento y asimilarse. Yo les mostraba en ese cuadro que la asimilación tiene varias facetas, ¿verdad? Varias etapas, mejor dicho. Así la palabra de Dios también. Eso es lo que vamos a ver a partir de mañana. Pero yo la felicito porque usted está haciendo personalmente un sistema, un método propio de estudio bíblico y vamos a ver si estos principios que les dejo le ayudan a pulir su método y quién sabe en el futuro usted pueda enseñar ese método que le funciona a usted, se lo pueda enseñar a otras personas también. Felicidades, hermana. Amén, hermano. Amén, gracias. Gracias, hermano. Quisiera, hermano, animarle que usted, si no lo sabe, aprenda Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos a aplazar, ¿ya? Muy bien, hermano. Josué 1:8. Así que le animamos a que lo aprenda. Josué 1:8. Y usted va a ver ahí cuándo es que debemos
leer la palabra. Cada semana, cada cuando debemos leer la palabra. ¿En qué tiempo debemos leerla? ¿Alguien más? Tenemos un minuto para otra pregunta. Si alguien todavía, aprovechemos que está el pastor Julio con nosotros para que nos pueda dar buena orientación. Amén. Bien, hermano, se comprende. ¿Ustedes durmieron? Todavía, ¿no? Muy temprano. Okay. Vamos a orar para finalizar un buen número de hermanos. Gracias, Pastor Delfín. Gracias por el apoyo esta noche. Y agradecidos por este tiempo que hemos pasado. Y vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias por la vida del Pastor Eloy. Gracias por la vida del Pastor Julio y su disposición, Señor, de compartir lo que ellos han recibido en todos estos años, Señor, de vida cristiana, de experiencia como pastores, como siervos tuyos. Pedimos que bendiga sus vidas, Señor. Bendice su familia, papá. Guarda con salud a sus seres queridos, al igual que a cada uno de nosotros también, Señor. Sabemos que tu misericordia la extiendes para cada uno, y a los que están enfermos pedimos sanidad, Señor. Que tu Padre quite toda dolencia de los cuerpos de tus hijos, Señor, que son templo del Espíritu Santo. Señor, que esta noche sea una noche en la cual podamos reflexionar, Señor, sobre nuestro tiempo con tu palabra, cuánto tiempo le dedicamos, cuánto tiempo meditamos en ella, y pedimos que nos dé sabiduría, inteligencia, Señor, para estar, Señor, saboreando tu palabra, que es como la miel, mucho más dulce que la miel, dice tu palabra. Gracias por esta noche, gracias por estos dos siervos tuyos, y pedimos que nos bendigas en el resto de la noche. En el nombre del Señor Jesús, te agradecemos. Amén y amén. 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 Mañana 8:30, hermano, de la noche empezamos el curso, y a las 9 tenemos el curso de autoestima para los que deseen llevar este curso. Es muy bueno, se los recomiendo. El Señor me los bendiga. Gracias, Pastor Amén. Julio. Amén, Bendiciones. pastor. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, Pastor Eloy, Hasta luego, Pastor Bendiciones, pastor. Julio. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Cuídense. Ya Vale, cantó el gallo. El gallo. Ese Está el gallo gallo, está pegado.